Hola, soy Brenda Ramos Canifro. Hola, mi nombre es Daniela Parra Vega. Hola, soy Sofía Rivera Muñoz. Hola, soy Angélica Gutiérrez. Hola, soy Danae Navarrete Albornoz. Le vamos a hablar del libro El cerebro lector de Stanislav Dickens, específicamente el capítulo 2, La caja de letras. El capítulo llamado Más allá de la caja de las letras tiene 4 ideas principales, las cuales vamos a comentar. La primera idea principal habla sobre el haz longitudinal inferior y las fibras en forma de U, y nos dice que estas dos son las vías más importantes para establecer conexiones. El haz longitudinal está encargado de recolectar información y de transportar esta información a lugares más lejanos, mientras que las fibras en forma de U están encargadas de conectar las regiones temporales con sus áreas sucesivas. La segunda idea principal nace después de haber realizado un estudio post-mortem a un sujeto que anterior a su muerte había sufrido un accidente cerebral en el área derecha. En este estudio se analizaron las conexiones dañadas del área derecha y se pudo observar que el área visual derecha estaba encargada de realizar proyecciones a regiones con distintos orígenes y que incluso estas proyecciones llegaban a la línea media del cerebro con una inclinación al hemisferio izquierdo. Se pudo ver que la mayor concentración estaba en el área del lenguaje, de Broca y Wernicke. La tercera idea principal habla de cómo el área de la caja de las letras del hemisferio izquierdo está encargada de enviar un número grande de proyecciones a ambos lados del hemisferio, y nos dice que la región temporooccipital es muy importante, tanto así que actúa como un tablero de circuito de la lectura y está encargado de propagarse a todos lados. La cuarta y última idea habla de la activación y nos dice que la activación comienza en el polo occipital, que está encargado del procesamiento visual temprano. Nos dice que luego de esto se lateraliza al hemisferio izquierdo, concentrado en el área de la caja de las letras. Luego de esto llegan los temporales y activa el temporal medio, superior e inferior de ambos hemisferios. Y finalmente alcanza la lateralización del hemisferio izquierdo concentrado en el área de Broca. Para continuar, en el capítulo de la caja de letras del cerebro también se menciona un segmento llamado sonido y significado. En este, los psicólogos postulan la teoría de la doble ruta. Una de estas rutas se relaciona con que las palabras cortas o que ya conocemos las leemos en una cadena de letras. La segunda es que las palabras difíciles que no entendemos o las pseudo palabras que son palabras que no tienen ningún significado para nosotros, por ejemplo casa, convertirla en cafa, estas se interpretan con el léxico mental. Para ello, estos psicólogos utilizaron un experimento para probar su teoría. En este, a un grupo de personas las dividieron en dos grupos. A un grupo se le pidió que de una lista de palabras buscaran palabras que rimaran con ella. Para ello se comprobó que usaron la parte del sonido de las palabras. A la otra mitad se le pidió que buscaran de una lista de palabras que tuvieran sus sinónimos. En esto se comprobó que usaron su léxico mental. Y a todo el grupo de personas se les pidió que de una lista de palabras buscaran palabras que terminaran en la misma letra, sin importar su significado. Para ello, se comprobó que utilizaron ambas rutas, la del sonido y la del significado. Entonces, los psicólogos sacaron la conclusión de que las personas poseemos dos rutas, que están en distintas partes de nuestro cerebro, pero que ellas se entrelazan para así tener un significado general para comprender todo lo que leemos. De la ortografía al sonido, la ruta cerebral que se utiliza para decodificar letras en sonidos involucra esencialmente las regiones del lóbulo temporal izquierdo, así también las cortezas inferiores prefrontal y presental izquierdas. Una zona muy importante es el plano temporal, el cual es fundamental para la decodificación del habla. Este es asimétrico, causando la lateralización del lenguaje al hemisferio izquierdo. Aún no se ha podido entender de una forma muy precisa cómo es la conversión de letras a sonidos. En el caso de ser una letra aislada, la región temporal superior recibe probablemente información de las áreas visuales tempranas. En el caso de ser una cadena de letras completas, esta es más compleja y probablemente recibe información de la región parietal inferior. Esta, junto con parte del área de Broca, crean un circuito fonológico, el cual está involucrado cada vez que recitamos algo mentalmente.
Les voy a hablar sobre las avenidas que conducen al significado. Las áreas que codifican el significado no pueden visualizarse fácilmente ya que se encuentran activas incluso cuando estamos en estado de reposo. Con métodos experimentales se logró identificar que la región temporal y frontal se encuentran involucradas, pero sin embargo, el significado de las palabras no solo puede estar asociado a unas pocas regiones cerebrales, y probablemente dependa de un conjunto de neuronas que se encuentran distribuidas a través de la corteza cerebral, donde la región temporal y frontal solo son una pequeña parte. Y aunque los investigadores hayan logrado detectar varias áreas relevantes, aún es un problema sin resolver cómo se decodifica realmente el significado. Una marejada cerebral. Una forma de describir cómo se propaga la activación de significados dispersos en el cerebro es comparándolo con una marejada. Por ejemplo, si nos dicen una palabra conocida, esta resonará en las regiones del lóbulo temporal y producirá una ola enorme de oscilaciones que pasará a través de millones de neuronas. Esta marejada llegará hasta las regiones más distantes de la corteza mientras contacta con neuronas que codifican un fragmento del significado de la palabra. Sin embargo, si nos dicen una palabra desconocida, esta probablemente pase las primeras etapas del análisis visual, pero no encontrará eco en la corteza y se transformará en espuma cerebral inarticulada. Límites del cerebro y la diversidad cultural. Como hemos establecido anteriormente, tenemos dos rutas, la directa y la léxica semántica. Pero primero tenemos que establecer que hay un término llamado transparencia que cada escritura de lengua tiene. Esto es la relación entre la cadena de las palabras y los sonidos del habla. Por ejemplo, tenemos la lengua italiana que es muy transparente, o sea, podríamos transformar cualquier cadena del habla en algo más fácil para producir, o una pseudo palabra. Mientras que el inglés es una escritura de lengua más opaca, o sea, necesitamos entender contexto porque varias palabras o sílabas significan distintas cosas. Mientras que el chino es como más icónico, o sea, tenemos más símbolos, iconos para poder representar los sonidos del habla. Cuando leemos, o se habla esta lengua, nosotros activamos distintas zonas del cerebro. Por ejemplo, cuando se habla italiano, tenemos que se activa la zona auditiva temporal superior. En el inglés también se activa esta misma zona y además se adhiere la zona del frontal inferior. Mientras que con el chino se activan partes del cerebro que tienen que ver con lo léxico y lo semántico al mismo tiempo. En conclusión, se ha determinado que hay rutas que son universales. Estas dos rutas mencionadas anteriormente son utilizadas universalmente, o sea, todas las lenguas, solo que estas se utilizan de manera distinta. Por ejemplo, dentro de una misma lengua se puede ocupar estas distintas rutas, solo que estas actúan simultáneamente, paralelamente, pero depende de la regularidad de la palabra, si va o las palabras irregulares o regulares. Bueno, ¿por qué leer este libro? Porque nos explica con detalle las conexiones que hay dentro del cerebro relacionado con los procesos de la comunicación, como lo es el habla, el significado y la lectura. También nos ayuda a comprender las partes del cerebro donde ocurren estos procesos a través de ejemplos, facilitándonos la comprensión y así también la diversidad cultural. Esto ayuda al poder comprender cómo nuestro cerebro trabaja y las rutas que se emplean al momento de leer y comprender. Esto está recomendado para estudiantes y profesionales del área de la neurociencia, ya que les ayudará a tener un mejor conocimiento del tema y podrán aplicarlo en distintas áreas. Esperamos que les haya servido este video y los invitamos a leer el libro El cerebro lector.